y es un tema primordial dentro de toda visita, no solo en el segmento de medicina o en la parte de medicina, también en parte de cirugía, ginecología, pediatría. Antibióticos siempre va a ser el pan de cada día de lo que es una visita médica, una ronda médica, y es el tema tal vez que menos se domina en lo que es el ámbito médico. Un importante conocimiento de los antibióticos va a ser que uno pueda utilizarlos adecuadamente, disminuir la tasa de resistencia, disminuir la estancia hospitalaria y darle al paciente el mejor antibiótico para su enfermedad. ¿Qué efecto tiene? Para conocer bien los antibióticos tenemos que conocer la acción de este antibiótico, qué efecto tiene, dónde actúa y a quiénes ataca. Es importante saber eso porque si no, no podemos iniciar adecuadamente una terapia antibiótica en un paciente. ¿Qué efecto tiene? Si es bactericida o es bacteriostático. Y a esto es importante conocer cuáles son las concentraciones mínimas inhibitorias y las concentraciones mínimas bactericidas de un antibiótico. La concentración mínima inhibitoria es la mínima cantidad de antibiótico que hace posible que se disminuya el 90% de un inóculo. Y la concentración bactericida mínima es la cantidad mínima de antibiótico necesaria para eliminar todo el inóculo. Recordemos que un medicamento, un antibiótico puede ser tanto bactericida como bacteriostático. Puede tener dos funciones, depende de la concentración o depende la distancia entre su concentración mínima inhibitoria y su concentración mínima bactericida. Si un antibiótico es bactericida es porque su concentración mínima inhibitoria es muy distante a su concentración mínima bactericida y viceversa. Si es un medicamento bacteriostático es porque si es un medicamento bactericida es porque la distancia entre su concentración mínima inhibitoria y su concentración mínima bactericida es pequeña. Y si es un bacteriostático, quiere decir que su concentración mínima bactericida y su concentración mínima inhibitoria son bastante alejadas. Es por eso que si un antibiótico es bacteriostático a una concentración inhibitoria mínima establecida y hay mucha brecha o mucha distancia para alcanzar su concentración bactericida mínima, no se va a poder dar, motivo por el cual va a tener solamente ese efecto bacteriostático, puesto a que si se le da una mayor cantidad de antibiótico, este puede generar efectos secundarios graves en el paciente. El sitio de acción es importante, motivo por el cual va a tener solamente ese efecto bacteriostático, puesto a que si se le da una mayor cantidad de antibiótico, este puede generar efectos secundarios graves en el paciente. El sitio de acción es importante conocerlo, tal vez es un tema que muy poco se conoce, sobre a qué nivel actúa tal o cual antibiótico. Hay básicamente, por términos pedagógicos, se indica que son 5 los lugares donde actúan los antibióticos, pero en realidad hay muchos más: pared celular, membrana celular, síntesis proteica, síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de ARN, ADN. Entonces, depende de qué sitio también va a ser su acción, depende de qué sitio va a ser los efectos adversos que pueda generar tal o cual antibiótico. Y es muy importante también el espectro, si es un espectro reducido, si es un espectro ampliado, si es un espectro amplio. El término ampliado y amplio son diferentes. Un término o un espectro ampliado quiere decir que el antibiótico en primera instancia fue creado para una cantidad determinada de bacterias, pero que después, asociado a algunas modificaciones en su estructura, puede incrementarse la cantidad de espectro que tiene ese antibiótico, a diferencia del amplio, que ya de por sí tiene o cubre una gran variedad de gérmenes. Lo ideal es darle al paciente el antibiótico con el menor espectro posible, pero que cubra al germen el cual está generando la infección. Conocer y
es importantísimo tener en mente siempre esta gráfica, conocer a qué niveles actúa. Recordemos que a nivel de la pared celular, recordemos que los beta-lactámicos son por excelencia los fármacos bactericidas que actúan a nivel de la pared celular y tienen menores efectos adversos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos pared celular, solamente tienen las bacterias. Por ende, no va a haber reacciones cruzadas con células de nuestro organismo porque su sitio de acción es diferente al que tenemos. Ahora, dentro de los beta-lactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems, los monobactams, son partes de estas familias. Pero también existen otros medicamentos, otros antibióticos que son bactericidas y actúan a este nivel, como por ejemplo los glicopéptidos, la vancomicina, la tricoplamina, también actúa a este nivel. Entonces, cuando nos acordemos de fármacos en pared celular, acordémonos de dos familias, beta-lactámicos y glicopéptidos. Cuando ya hablamos de membrana celular, hablamos de antibióticos o antimicrobianos que tienen un gran efecto adverso, porque recordemos que membrana celular también la tenemos nosotros, por eso que generan mayores efectos adversos y en este caso los medicamentos que se encuentran principalmente son las polimicinas. Dentro de la familia de las polimicinas tenemos la colistina, que es un medicamento que se había dejado de usar hasta hace tiempo, pero que ha reingresado al mercado por la presencia principalmente de germen Pseudomonas multirogo resistente. Dentro de lo que es la membrana celular también tenemos otros antimicrobianos como la anfotericin B, que puede usarse como antimicótico, como antibiótico, como antiparasitario. Cuando hablamos ya de lo que es la síntesis de proteínas, tenemos que acordarnos de las dos subunidades que tiene la bacteria, el 30S y el 50S. Para acordarnos del 30S solamente son dos antibióticos que actúan al 30S, las tetraciclinas y los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos, acuérdense bien esto, son los únicos antibióticos que actúan a nivel de síntesis ribosomal que son bactericidas. Después vamos a ver cuál es la causa de este efecto. Pero solamente los aminoglicósidos son bactericidas en todos los antibióticos que actúan a nivel de los ribosomas. Todo el resto son bacteriostáticos. El otro antibiótico más, aparte del aminoglicósido que actúan al 30S, son las tetraciclinas, que son antibióticos de muy amplio espectro. A nivel de 50S, para recordar, son 5 las familias de antibióticos. Acordémonos con Anselmo: cloranfenicol, lincosamidas, streptograminas, macrólidos y oxazolidinonas. Dentro de las lincosamidas tenemos la clindamicina, dentro de los oxazolidinonas tenemos el linezolid, dentro de las streptograminas tenemos el glisofulvin, dalfopristin, y dentro de los macrólidos tenemos a los conocidos claritromicina, acitromicina, y el clorafenicol, que es un antibiótico que se conoce por sí solo. Dentro de la síntesis de ADN tenemos básicamente los que actúan a nivel del ADN, que son las fluoroquinolonas o las quinolonas, que pueden actuar a nivel de la topoisomerasa 2, conocida como ADN girasa, en gran negativos, o a nivel de la topoisomerasa 4 en gran positivos. Y a nivel del ARN polimerasa, la rifampicina. Y a nivel de lo que es el metabolismo de ácido fólico, tenemos al trimetropin, tenemos a las sulfas y tenemos a la asociación de estos. Como parte de las sulfas tenemos la laxona, por ejemplo, tenemos el sulfametoxazol, ¿no? Y como parte de la familia de trimetropin también está la pirimitamida. Y la asociación nos va a dar el cotrimoxazol, Entonces comencemos a hablar de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos tenemos estas 4 familias, que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactams. Penicilinas naturales. Dentro de lo que son las penicilinas, recordemos que tenemos 3 grupos: las penicilinas naturales, las resistentes a penicilinasa y las de espectro ampliado. Las naturales podemos dividirlas como ácido sensible o ácido resistente, y eso depende de su sensibilidad al pH gástrico.
Si es un ácido resistente, quiere decir que no se puede ingerir por vía oral, y acá tenemos la megacilina. Pero si son ácidos sensibles, quiere decir que se desnaturalizan rápidamente con el ácido gástrico, entonces solamente pueden colocarse por vía parenteral. Y aquí tenemos las endovenosas o de acción rápida, la penicilina G cristalina, que se sigue usando actualmente para terapias como para neumonía por neumococo, se puede usar para neurosífilis, entre otras, para Corynebacterium, y lo que es la de acción lenta o de depósito, que tenemos básicamente la procaínica y la benzatínica, que son penicilinas que se siguen usando actualmente para tratamiento de faringitis por Piógenes o faringitis por otro tipo de gérmenes gram positivos. Las resistentes a penicilinasa, recordemos que en la evolución los estafilococos apenas se crean la penicilina, rápidamente empiezan a crear penicilinasas, enzimas que degradan ese antibiótico. Entonces lo que se tiene que hacer es crear antibióticos que sean resistentes a esas enzimas, a esas penicilinasas, y nace la meticilina. Pero acá en el Perú no hay meticilina, lo que tenemos es oxacilina y dicloxacilina. Oxacilina por vía parenteral y dicloxacilina por vía oral. Esos son los primeros antibióticos que tenemos que pensar cuando hablemos de un germen Staphylococcus aureus. Las de espectro ampliado, recordemos que las penicilinas en su evolución se cubren un espectro bastante reducido de gérmenes, pero posteriormente tienen que ampliar su espectro para cubrir a negativos, y aparecen las aminopenicilinas como la amoxicilina y la ampicilina. Posteriormente, esos gérmenes cubrían sí algunos rangos negativos, pero no cubrían pseudomonas. Entonces nace la carboxipenicilina con su representante la ticarcilina, que empieza a cubrir pseudomonas. Pero esos gérmenes no cubrían gérmenes multilogo resistentes. Entonces, como la Acinetobacter, multilogo resistente, entonces empiezan a crearse otras penicilinas de espectro ampliado, y aparecen las ureidopenicilinas, la piperacilina, que también cubre pseudomonas y también cubre Acinetobacter multilogo resistente. ¿Es importante conocer cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? Sí. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar eso a comprender cuáles son su mecanismo de resistencia y de qué manera nos va a ayudar a hacer su efecto bactericida. Son dos las formas en las cuales actúan los beta-lactámicos en la pared bacteriana. Primero, inhiben la síntesis de la pared celular. ¿Cómo? Tenemos una unidad primordial de la pared celular, que es la UDP acetilmuramil pentapéptido. Esta subunidad va a polimerizarse a través de las carboxipeptidasas. A este nivel de las carboxipeptidasas, recuerden bien, actúan los glicopéptidos. Los glicopéptidos actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, pero a nivel de las carboxipeptidasas. ¿Qué hacen estas carboxipeptidasas? Polimerizan esas unidades, ese acetilmuramil pentapéptido, para formar la pared celular bacteriana. Pero no basta con esta primera línea de polimerización. Estos polímeros tienen que entrecruzarse entre ellos, y para eso requieren otro tipo de enzimas, que son las transpeptidasas. La transpeptidación viene a cargo de las PBP, que son las proteínas ligadoras de penicilina, que son las que hacen que se forme la pared celular bacteriana. Y lo que hacen los beta-lactámicos básicamente es inhibir estas PBP, y con ello inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Ahora, existen un gran número de PBPs, y parte de estas PBPs también vamos a ver más adelante cuáles son los mecanismos de resistencia. Pero esto no basta para darle el poder bactericida a los beta-lactámicos. Se requiere otras cosas más. ¿Cuáles son? Los beta-lactámicos lo que hacen es inducir la activación de autolisinas propias de la bacteria, que van a alisar los enlaces que ya existen de por sí en la pared celular. Entonces, por una parte, el beta-lactámico lo que hace es impide que la pared se siga formando, y por otra parte, las autolisinas lo que hacen es romper la pared ya formada, y con eso genera su efecto bactericida de los beta-lactámicos.